tal? Buen día, nos encontramos el día de hoy junto a la doctora Alejandra Vianey Arredondo Vázquez y la profesora Mónica Patricia Hernández Moncayo. El día de hoy van a platicarnos un poco acerca de la evolución del sector industrial mexicano durante el desarrollo estabilizador. Como primera pregunta, doctora, me gustaría preguntarle, ¿qué es el desarrollo estabilizador? Hola, muchas gracias, Axel, por la entrevista. Y bueno, el desarrollo estabilizador lo vamos a entender como una etapa dentro de la historia económica de México que se inserta entre 1954 a 1970 o bien de 1958 a 1970. Todo esto depende, estos 4 años de diferencia, de cómo se tome la periodicidad. En 1954 se da una devaluación del peso, donde se da una paridad a 12.50 pesos por dólar y permanece estable durante una etapa incluso más prolongada hasta 1976. Y es por eso que se podría iniciar en 1954 o bien en 1958, que es cuando inicia su gestión como secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena, que es quien acuña el término de desarrollo estabilizador. ¿Y a qué se refiere el término? Bueno, incluso termina en 1970, antes decimos, porque es cuando concluye la gestión de 2 periodos presidenciales del secretario de Hacienda en 1970, y luego se da paso al que se ha llamado desarrollo compartido por el siguiente presidente, Luis Echeverría. Entonces termina en 1970 por eso. Y bueno, el desarrollo estabilizador se entiende como una etapa de crecimiento económico sostenido con estabilidad de precios. Tendríamos que entender también que el desarrollo estabilizador está inserto en un modelo de crecimiento económico más amplio, que es el sustitutivo de importaciones, de industrialización por sustitución de importaciones, que podríamos centrar a partir de 1947, cuando México opta por una política proteccionista más fuerte, que se venía ya más o menos gestando desde la época del desarrollismo cardenista, pero que se había perdido un poco durante la Segunda Guerra Mundial para mejorar la eficiencia de las transacciones entre México y Estados Unidos, y que se retoma en 1947, cuando, insisto, México decide no entrar al GATT, que se creó entonces para fortalecer el comercio multilateral, y que pues más bien opta por una política comercial proteccionista. Y este modelo de desarrollo, bueno, más bien esta etapa de desarrollo estabilizador, entonces estará inserta dentro del modelo sustitutivo de importaciones, que concluirá incluso hasta 1982. También tendríamos que entender el modelo sustitutivo de importaciones en una etapa más amplia o en un periodo más amplio de posguerra, donde se da un fuerte crecimiento económico que llamamos la edad dorada del capitalismo de posguerra, donde no solo México, sino las demás economías occidentales o que se adhieren al ala occidental van a tener una etapa de crecimiento fuerte, ¿no? Y es donde veremos lo que se llamará el milagro mexicano, pero también otros milagros en otros países, ¿no? Y que se refiere precisamente a esta etapa de crecimiento sostenido y que por eso se llama estabilizador, insisto, de crecimiento, pero con estabilidad de precios. Ok, muchas gracias, doctora, le agradezco su respuesta y me permito preguntarle, maestra, ¿cómo fue el desempeño del sector industrial durante el desarrollo estabilizador? Como lo comentó la doctora, esta etapa moderna del capitalismo tuvo que transitar de una economía agrícola a una economía de industria. Es decir, no se abandona completamente el sector agrícola, más bien disminuye su participación porcentual en el Producto Interno Bruto, pero debido a que la estrategia en ese momento gubernamental era de impulsar el desarrollo económico del país, se opta por impulsar el sector industrial. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este periodo? Pues ustedes saben, se dio una etapa de proteccionismo, el gobierno impulsa sectores estratégicos del país y también debido a este crecimiento industrial también empieza el desarrollo de las ciudades, ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, entre otras, empiezan un auge económico muy importante. Entonces, de ahí que la industria se vuelve muy importante porque es un polo atrayente de empleo,
Pero no solamente eso, sino que impulsa el gasto gubernamental. Es decir, debido a las necesidades básicas que tenía la población y de modernizar y urbanizar estas ciudades, era necesario entonces dotar de bienes públicos. Para eso, entonces, el gasto de gobierno funge una función muy importante, no solo para modernizar las principales ciudades, sino también para fortalecer el sector industrial. Es decir, necesitaba infraestructura básica, entonces el gobierno adquiere algunas empresas paraestatales para poder ser ellos proveedores de estos insumos que necesitaba el gobierno, y también pues impulsa al sector privado, a las empresas privadas pequeñas, con el fin pues de alcanzar a modernizar a estas ciudades. Entonces, eso fue por un lado. En otro segundo término, hubo una alta demanda de bienes de consumo duraderos y no duraderos, es decir, por la parte de los duraderos, refrigeradores, electrodomésticos, todo este tipo de productos que es necesario para las personas, y por el otro lado también la industria alimentaria, la industria textilera empieza un auge importante. Entonces, al final, si nosotros vemos estadísticas de la producción, en ese periodo, pues estos dos sectores son los que realmente dinamizaron el crecimiento económico nacional. Pero, aunado a eso, la industrialización también impulsó a que llegaran capitales extranjeros. Sabemos que la política económica era de proteccionismo, pero aquí surge algo muy interesante. Empieza una clase industrial nacional que se conjunta con el capital extranjero, y entonces es así como empieza este boom industrial. Gracias, maestra. Le agradezco su respuesta. Como tercera pregunta, doctora, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que encuentran en esta época? Pues es una pregunta bastante retadora. La verdad es que, como dice la maestra Mónica, pues se impulsa el desarrollo industrial, y esta es una fortaleza importante que se da, como decimos, de la mano de la sustitución de importaciones, es decir, el gobierno, que tiene un papel activo en el desarrollo económico, permite el crecimiento industrial a través de incentivos fiscales, es decir, exenciones fiscales, a través de subsidios, y por eso las empresas nacionales comienzan a crecer de manera importante, lo que al mismo tiempo permite tener un crecimiento de arrastre de las demás empresas que no necesariamente se dedican a la industria, ¿no? Otros sectores primarios, por ejemplo, que comienzan a crecer. Y bueno, esta es una fortaleza importante, que hay un crecimiento económico nacional y que el mercado interno se expande. Esta fortaleza se observa en los niveles altos de crecimiento del Producto Interno Bruto, los más altos que ha tenido la economía nacional, bueno, digamos sostenidamente, porque a partir del 76 aproximadamente también se observan tasas de crecimiento del PIB muy elevadas, pero pues como sabemos con un nivel de endeudamiento pues bastante importante. Mientras que durante el desarrollo estabilizador las tasas de crecimiento del PIB y del PIB per cápita son notables y el nivel de endeudamiento no es tan elevado. Vemos también que el crecimiento de la industria se da, las tasas de crecimiento de la industria son superiores a las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, por eso decimos que es la industria la que permite o lleva consigo el crecimiento de los demás sectores de la economía nacional en promedio. Este crecimiento sostenido del PIB, incluso per cápita, nos muestra, a pesar del elevado crecimiento poblacional, que hay crecimiento sostenido. El problema de ello es que, pues, al mismo tiempo que se impulsa el sector industrial, pues comienza a haber no olvido, pero sí una menor inyección de inversión hacia el sector primario. Y ese es un problema porque nuestra manera de crecer, que era de sustitución de importaciones, implicaba que necesitáramos importar bienes de capital, cosa que no teníamos. Para poder sustituir la industria, era importante que nosotros pudiéramos tener bienes de capital, y para poder tenerlos teníamos que importarlos. Y para poder saldar la balanza comercial, que se
podía volver deficitaria por el alto gasto en bienes de capital, pues teníamos que compensarlo con unas exportaciones de algo. Y no eran de bienes industriales porque pues, prácticamente los bienes industriales estaban destinados, que se estaban sustituyendo, estaban destinados al mercado interno. Entonces las exportaciones con las cuales estábamos saldando nuestra balanza era con bienes primarios, bienes del sector primario. Y como nosotros tenemos una política de desarrollo industrial y estamos dejando un poco de lado el sector primario, pues esto comienza a menguar nuestra capacidad de exportar y por tanto comienza a generar presiones sobre la balanza comercial. Y ese pues va a ser uno de los principales problemas. Otro de los problemas que también provienen del mismo modelo es el de, como mencionábamos, exenciones fiscales. Si bien es cierto que esto fomentaba el desarrollo de la industria, porque los bajos impuestos permitían canalizar las utilidades a la reinversión para el sector productivo, pues al mismo tiempo el gobierno estaba captando menos recursos con las exenciones fiscales, además de que los salarios se mantenían pues relativamente en un buen nivel para que los trabajadores pudieran mantener una capacidad de compra importante y por tanto no hubiera problema. Es decir, teníamos una mancuerna de sindicatos, empresarios y gobierno a través de baja captación fiscal, pero que a largo plazo, mediano largo plazo, iba a terminar trayendo consigo problemas para la financiación del gasto público, que se estaba comenzando a saldar cada vez más con crédito externo, con deuda exterior, para ser precisos. Entonces, ese era otro debilitamiento que pues iba a terminar finalmente con el modelo de desarrollo estabilizador. Necesitábamos, por tanto, por ejemplo, una reforma. Creo yo que, bueno, ya les invitaremos a ver el capítulo completo, que con esas dos visiones de fortalezas y debilidades podemos comprender un poco más de esta etapa. Ok, muchísimas gracias, doctora. Y como última pregunta para la maestra Moncayo, me gustaría preguntarle, ¿qué implicaciones tiene comprender este periodo para la actualidad? Este periodo, en especial la economía mexicana, pues se dice que es una de las economías más abiertas al mundo. Pero ¿cuál es uno de los problemas y cuál es una de las moralejas que nos deja esta era dorada del capitalismo en México? Pues que si bien se fomentó la industria, no se fortaleció, no se hizo fuerte. En este sentido, en la actualidad sabemos que la demanda de bienes mexicanos es muy baja. Realmente todavía seguimos dependiendo de los insumos primarios que mandamos al exterior, que se negocian en los mercados del norte pues, del país, ¿no? Y adicionalmente, debido a esta dinámica de apertura muy grande que tiene nuestra economía, no somos capaces de competir con los productos en el extranjero. México no produce tecnología de bienes de capital, tiene un rezago muy interesante en esta parte y por lo tanto ahí la pregunta es ¿qué tipo de políticas públicas se podrían implementar para fortalecer el sector industrial? ¿Se necesita seguir con una economía de mercado o es necesario regresar a ese proteccionismo que teníamos en la década de los 50, 60, ¿no? Sabemos que las condiciones actuales son adversas, pero necesitamos hacer una reconfiguración del mercado nacional para poder tener altos ritmos de crecimiento como en esa época. Bueno, pues muchas gracias por su respuesta, maestra. Les agradezco mucho el tiempo a ambas. No sé si gusten agregar algo más. Pues que los invitamos a seguir nuestro canal de YouTube, Bioeconomía, y que también los seguimos invitando a ver todos los contenidos que tenemos en el blog y que si alguno de ustedes quiere participar en esta iniciativa académica, pues es bienvenido. Sin duda, todas las participaciones de profesores, profesoras, alumnos que quieran participar en el blog son bienvenidas y bueno, pues estamos a sus órdenes. Bueno, no olviden pasarse por la descripción del video, aquí abajo estarán los links, sobre todo del blog. No olviden leer la entrada completa y nada, recuerden que
Acatlán es grande, Acatlán engrandece. Muchas gracias.